Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Y bueno, muchas gracias pues eso, al Campus de Mar, al ECIMAD, al Oceanográfico, por habernos invitado a todos a este evento del Día de la Acuicultura. Vamos a hablar en general del cultivo de nuevas especies, pero en especial del cultivo de la cherna, que es... Oye, hace un frío aquí que me tiembla la mano para darle al cacharrín este. ¡Qué barbaridad! Uf. No, soy perro viejo. Esta diapositiva la puse un poco pensando en ver la secuencia de lo que puede llegar a ser un ejemplo de diversificación. La acuicultura, como sabéis todos, la acuicultura de peces marinos, como sabéis todos, empezó en España en la década de los 70, si no recuerdo mal, ¿verdad, Guido? Por ahí. La década de los 70 te pillé. Empezó fundamentalmente en la zona del Mediterráneo. Se empezó a cultivar dorada, lubina, langostino y tal. Pero en Galicia el cultivo de peces marinos no empezó hasta principios de la década de los 80. Empezamos trabajando con Rodaballo, el Instituto Español de Oceanografía, abanderó un poco el sistema. A partir de los años, de principios de los 80, del año 82 prácticamente, se empezó a desarrollar la tecnología. Hubo una empresa en paralelo, que fue una empresa muy mítica, que sigue existiendo hoy, aunque cambió de dueño, es del grupo Pescanova, pero en su momento fue de un grupo de avezados inversores que habían decidido invertir en la acuicultura. Esa empresa se llama Insuiña, era una antigua granja de pollos, además, creo recordar, o sea que aquello fue un auténtico alarde de facultades. Durante esa década de los 80 estuvimos trabajando con el rodaballo, se desarrolló la tecnología, se fue transfiriendo a las empresas más o menos lo que se iba haciendo. Y después, en la década de los 90, cuando ya estaba más o menos establecido, empezaron a aparecer empresas, aparecían inversores y tal. Durante esa década de los 90 profundizamos ya más en el tema, se empezó a trabajar en temas de control de la reproducción, inducción hormonal, hacer criopreservación de espermas, se hicieron los primeros pinitos de criopreservación de ovocitos. En la década de los 2000 ya nos metimos en temas de mejora genética, de producción de solo hembras, se hicieron experimentos de triploidía con éxito, de triploidía, de ginogénesis, y bueno, en esta última década, en esa que estamos empezando, en estos últimos años, en el tema del rodaballo estamos intentando conseguir poblaciones que sean solo hembras, pero solo manejando la temperatura. Como sabéis, las empresas son muy reacias a utilizar temas de manipulación genética, ¿no? A principios de los 90, cuando ya el cultivo del rodaballo estaba más o menos consolidado, surgió ya la primera necesidad de empezar a diversificar. Esa necesidad viene un poco dada pues, por demanda del consumidor, por demanda de las empresas. Entonces hicimos un barrido de especies, se habían hecho pruebas pues, con 3 tipos de sargos diferentes, con el Diplodocus argus, el vulgaris y el annularis. Habíamos cultivado Mulus urmuletus y Mulus no me acuerdo cuál era otra especie, que es un... ¿Cómo se llama en inglés? No me acuerdo cómo se llama. El salmonete. Sí, red mallet, yes. Cultivamos el abadejo, que nos va a hablar Bernardo de él después. Hicimos algunos pinitos incluso con especies que en aquel momento eran un poco de locura, con el Lophius piscatorius y con especies de este tipo. Pero bueno, el resumen al final fue que decidimos que el besugo cubría un poco todos aquellos requerimientos y se empezó a trabajar con él. Trabajamos durante esa década y después el grupo Isidro Lacal empezó a trabajar con él ya a nivel industrial y de hecho hoy es la única empresa que está trabajando con él, ¿no? Y yo creo que la demanda en este momento es brutal. Los caladeros de besugo están prácticamente a cero, tanto en el Cantábrico como en el Golfo de Cádiz, en el noroeste y tal. El besugo que se está comercializando es un besugo prácticamente que viene todo de Azores. Entonces, la demanda de besugo cultivado en este momento, o sea, supera en cantidad la producción.
En esa década de los 90 también se empezó a trabajar con el pulpo, con el Octopus vulgaris. Aún hoy se sigue trabajando con él. Es una especie que creó unas expectativas fantásticas, sobre todo porque es una especie que, desde el punto de vista de la acuicultura, una especie que puede llegar a engordar 1 kilo al mes, siendo omnívoro, comiendo prácticamente todo lo que le eches de comer, es extraordinario. Al amparo en paralelo al cultivo del pulpo, empezamos a cultivar centolla, pues para producir alimento para alimentar las paradas de pulpo. Y bueno, la centolla es una especie que se cultivó, está ahí el cultivo, posiblemente en algún momento se puedan hacer planes de repoblación con ella, es una especie bastante explotada. El cultivo del lenguado fue un cultivo que se empezó prácticamente a finales de los 90, a principios de los 2000. Fijaros cómo va más o menos funcionando la secuencia de diversificación. El cultivo del lenguado surgió por una necesidad del sector productor de dorada, cuando se empezaron a importar, cuando se empezaron a hacer importaciones masivas de dorada griega. Nuestro mercado se fue un poco al garete, y entonces se planteó como alternativa el cultivo del lenguado. El gobierno subvencionó un plan nacional de cultivo de lenguado, pero era lenguado senegalés. Nosotros en principio nos mantuvimos un poco al margen, y cuando empezamos a trabajar con el senegalés, porque en teoría no estaba en nuestra área de distribución, en la distribución geográfica, descubrimos que la distribución geográfica del senegalés llegaba incluso bastante más al norte, y que las poblaciones del lenguado senegalés y la población de Solea estaba distribuida prácticamente al 50%. Entonces empezamos a trabajar con el primer stock autóctono de lenguado senegalés, con muy buenos resultados, y esa especie, ese cultivo que surgió básicamente por una necesidad de los productores del sur y del Mediterráneo, se acabó consolidando en Galicia, pues porque una de las pegas que tiene el cultivo del lenguado es la temperatura alta. O sea, le va muy bien la temperatura estable, de hecho se está cultivando en sistemas de recirculación y tal, ¿no? Pero bueno, por encima de los 20 grados es una especie que empieza a tener muchos problemas de patología y tal, ¿no? Después empezamos a trabajar con el cultivo de merluza, que ya no os cuento nada porque ya comentaron Guido y Pepe un poco de ella, y llegamos al cultivo de la cherna, que es un poco el objetivo de esta charla. Con respecto a la piscicultura en España, bueno, metí esta diapo que parece un poco del colegio, el mapa de España, ¿no? Pero vemos que la distribución prácticamente la marca siempre las condiciones físico-químicas del agua, ¿no? En el Mediterráneo se cultiva la lubina, la corvina, dorada, atún y anguila. Al margen de esto, muchas comunidades autónomas desarrollan cultivos de nuevas especies, pero de carácter muy local. Por ejemplo, en el caso de Cádiz se cultiva el Pagrus cereleostictus, que es la urta, me parece, que es una especie que la distribución geográfica está alrededor de toda la costa, pero sin embargo el precio es extraordinariamente más alto en el Golfo de Cádiz que en el resto de España. Aquí lo tenemos, pero no se aprecia, ¿no? Ocurre un poco lo mismo que con el Vesubio. En el Golfo de Cádiz se está trabajando con lenguado, corvina, dorada, langostino y lubina. El langostino es prácticamente presencial, lo estaba cultivando Pescanova. Yo creo que este año, con el descalabro que tienen, dejaron de fabricarlo ya, pero estaban produciendo una cantidad muy pequeña de langostino y lo producían además para un mercado muy específico porque lo vendían prácticamente vivo a los suministradores, ¿no? En el Cantábrico y en el norte, pues eso, rodaballo, lenguado y besugo. Y en Canarias, corvina, lenguado y dorada. Creo que la corvina en Canarias no se está produciendo ahora porque es una especie alóctona. Y creo que el gobierno dio alguna orden de que eso había que dejarlo. Bueno, estos son los criterios un poco que utilizamos para seleccionar las especies. Hay una serie de factores biológicos, como puede ser una fácil adaptación a cautividad, por supuesto que sea viable la reproducción de cautividad y que permita manejarla para que un criadero pueda ser rentable. Un criadero no es rentable si solo tiene una puesta al año, lógicamente, ¿no? Que tenga una fase de crecimiento corta. Esto fue muy determinante, por ejemplo, cuando trabajamos con los sargos. El sargo era muy fácil de manejar, era muy fácil de producir, pero para alcanzar un tamaño comercial tardaba 4 años. Eso desde el punto de vista comercial era absolutamente inviable, ¿no?
Que tengan alta resistencia al manejo, también es importante, lo que comentaban antes, esto, pues la merluza austral es hiperdelicada. Hay especies en el Mediterráneo, hay una que no me acuerdo, que es la Coryphenia purus, me parece, que es una especie que tiene un valor comercial muy alto y tal, pero es prácticamente imposible trabajar con ella porque se deshace en las manos. Y por supuesto, alta resistencia a las enfermedades, aunque las enfermedades nuevamente empiezan a aparecer a medida que empiezas a trabajar haciendo cultivos en masa, en densidades muy altas y tal, es cuando realmente aparece eso y cuando empieza un poco el desarrollo de vacunas o de cosas de este tipo. Y después factores comerciales, pues tener en cuenta que sea una especie que tenga alto precio en el mercado, comentábamos antes de la merluza o de la merluza austral. Una especie que cuesta 4 euros en el mercado, pues realmente no tiene mucho sentido el cultivarla, ¿no? Tener en cuenta el descenso de las capturas en el medio natural es un factor muy importante también a la hora de que los gobiernos apoyen este tipo de cultivos y que tenga un potencial alto como producto de exportación, ya sea dentro del mercado nacional en principio, y si puede ser una proyección más internacional, pues mejor todavía. Con respecto a estas especies, salmonete, sargo, merluzo, cherna, el sistema que utilizamos es un poco pues, el libro de Petete, o sea, captura y aclimatación de ejemplares del medio natural, hacer unas primeras pruebas de engorde, ver si resulta rentable o no, si te enfrentas con problemas de manejo, cosas de este tipo, y ya utilizar incluso esos primeros ejemplares como futuro stock de reproductores, ¿no? Establecer un stock de reproductores, adaptar las técnicas de cultivo larvario, que básicamente son siempre las mismas, pero hay que adaptar, pues eso, dependiendo de la especie con la que estás trabajando, puede tener unas características u otras. Y experiencia de engorde juveniles. Y después, en cuanto a interacción agricultura, medio ambiente o pesquerías, nosotros realmente trabajamos mucho también en contacto con los equipos de pesca y de contaminación. Con Odavallo se hicieron sueltas y con muy buenos resultados habíamos llegado a recapturar, José, el 12,5%, creo recordar. 12,5%, ¿no? Había sido un dato, te pillé también a ti, había sido un dato importante. Con Besugo también, con Sardina, hicimos un proyecto muy bonito de apoyo a un proyecto internacional, marcamos, creo recordar que 25.000 sardinas, aquello había sido una proeza importante. Con merluza también trabajamos apoyando a los equipos de pesca en marcado. Con pulpo también se hicieron pruebas muy importantes de marcado con alizarín y con 50.000 sistemas más que no funcionaron. Y bueno, con centolla lo que os comentaba antes, que se quedó un poco ahí en stand-by, pero que es una especie que en cualquier momento se puede utilizar para hacer un programa de recuperación. Y esta es la estrella del día, la cherna, el Polybrion americanus. Salió guapa además ahí. Esta es una de las que tenemos en el stock de reproductores. Tenemos una especie de consorcio natural en el que estamos trabajando. En la cherna participamos el Centro Oceanográfico de Vigo, el Aquarium Finisterre de La Coruña, el Instituto Galego de Formación en la Acuicultura, el IGAFA, el Centro de Investigaciones Mariñas, el Acuario del Grove y la empresa Luso-Hispana de Acuicultura del Grupo Isidro Lacal. Entre los 6 tenemos aproximadamente un stock de unos 100 reproductores. Entonces, 100 reproductores de cherna podéis considerarlo como un lujo extraordinario. O sea, es muy difícil porque estamos hablando de peces pues que los que tiene el Aquarium Finisterre llegan a pesar 28 o 30 kilos, o sea que son aparatos que no son muy fáciles de manejar. Os comentaba que este grupo es un grupo, digamos, que funciona de una forma bastante natural, o sea, tenemos intereses comunes en sacar el tema adelante y eso nos mueve a trabajar conjuntamente. Y después os hablaré de un proyecto que está financiado, bueno, espero que entre hoy y mañana la Unión Europea lo firme porque ya está mandado todo y ya está todo prácticamente en marcha. Pero, bueno, que es un poco el espaldarazo que esperamos para que esta especie arranque. La cherna es una especie, fijaros cómo es el mapa de distribución, es súper interesante, o sea, excepto el cinturón del Ecuador, la distribución prácticamente es universal.
O sea, es una especie que se distribuye por todos los mares, prácticamente por toda la costa. Hay alguna especie, incluso en Australia y Nueva Zelanda, hay una especie muy parecida, que es el Polyprium oxygeneus, me parece que es. Con esa especie se está yendo un poco más adelante con respecto al Polyprium americano. Pero bueno, esa distribución es muy interesante porque no es una especie abundante en el mercado, sin embargo es una especie muy apreciada a nivel gastronómico y a nivel de mercado, sobre todo por el precio, ¿no? Las ventajas de la cherna, así un poco por encima, son que tiene un alto precio en el mercado, tiene un crecimiento muy rápido, la distribución geográfica es universal, lo comentábamos ahora, y es una especie fácilmente manipulable. Ahora vamos a hablar un poco de esas cosas. Con respecto a los inconvenientes, alcanza madurez sexual a partir de los 8 o 10 kilos, lo cual es un inconveniente desde el punto de vista de reproducción, pero desde el punto de vista de producción es una ventaja trabajar con un bicho que alcanza la madurez sexual a los 10 kilos. Nunca va a llegar prácticamente a esa edad de mercado, como ocurrirá después, que veremos con el abadejo, ¿no? Y después existe mucha información a nivel de pesquerías, pero sin embargo a nivel de cultivo existe muy poca información. Ahora veremos un poco también lo que hay. Esta es una gráfica de capturas de cherna en el periodo 2001-2010 en la Comunidad de Galicia. Fijaros que aquí pone capturas y precio de mero, es el nombre oficial de la cherna a nivel de Galicia. Sin embargo, el mero, lo que nosotros conocemos como mero, que es el Epinephelus marginatus, el que se está trabajando, aquí prácticamente no lo hay. O sea, no sé si hay algún registro, pero prácticamente no lo hay. Pero bueno, aquí hablamos de cherna. Todos estos datos no son reales porque son datos de venta, tal, pero prácticamente todo lo que se está vendiendo viene de los caladeros de las Azores. Los registros que hay de cherna aquí pues son dos peces en un año, por ejemplo, dos peces en un año en la lonja de Grove, un pez en la lonja de Ribeira, o sea que son capturas muy puntuales. Es una especie que estuvo sometida a mucha presión por pesquerías artesanales, por pesquerías deportivas y tal. Entonces, esto realmente induce un poco a engaño. Lo que no induce a engaño en absoluto es el precio que tiene la especie en el mercado. Aquí está, pues eso, tiene máximos de 18. Hay registros de precio de mero en el mercado de 40 euros kilo. O sea que es una especie que en principio parte con una ventaja muy importante a nivel comercial, ¿no? Después crece muy rápido. Es una especie que, bueno, pues hablábamos de diversificación, hablamos de besugo que engorda 250 gramos, 300 gramos en 2 años, hablamos de lenguado que engorda 300, 400 gramos en 2 años, hablamos de dorada, de lubina, de especies que engordan poco. La que más engorda prácticamente, pues eso es el rodaballo, que engorda 2 kilos en 2 años. Y de repente teníamos ahí una especie en nuestras aguas que, bueno, pues veis que estos peces, estos datos son de Ligafa, empezaron prácticamente con 1 kilo y en 10 meses se pusieron prácticamente en 5 kilos. Esto, desde el punto de vista de la acuicultura, es una joya, o sea, es extraordinario. Es una especie que a pesar del tamaño que tiene, es fácilmente manipulable. Cuando tuvimos el primer stock en el laboratorio, en el centro, la verdad es que no nos atrevíamos a manejarlo, porque claro, era un aparato grande, el Wreckfish el opérculo es como una especie de cuchilla de afeitar, es terrible, o sea, una herida de eso te puede llevar un dedo. Y por fin decidimos que aquel bicho había que trabajar con él y había que hacer cosas, había que muestrearlo, ver cómo funcionaba y tal. Y bueno, llegamos a la conclusión de que es mucho más fácil de manipular que ninguna otra de las especies que tenemos. Es una especie que responde extraordinariamente bien al anestésico. Utilizamos, creo que son 0,4 mililitros por litro de fenoxietanol. Se duerme inmediatamente y reacciona prácticamente a los 30 segundos o al minuto, está funcionando ya, o sea, se despeja inmediatamente sin ningún tipo de efecto secundario.
El problema es que hay que ir al gimnasio por las mañanas porque mover un bicho de 20 kilos así en peso es realmente complicado. ¿Verdad, Jandrina? Total, fue una sorpresa porque eso nos facilitó mucho el trabajo. El problema es que hay que manejar tanques muy grandes para este tipo de bichos y lo que realmente dificulta el manejo no es tanto el bicho en sí como el manejo del tanque, ¿no? A nivel Galicia en este momento, pues bueno, estos son unos datos. Por cierto, hay un libro que salió, no lo quiero vender, pero bueno, acaba de salir un libro de diversificación de especies que se hace un barrido de todas las especies que hay a nivel nacional. Lo promovió la Fundación OESA, la Fundación del Observatorio Español de Acuicultura, y lo editó el Instituto porque se quedaron sin dinero, entonces cuesta 59 euros, os lo digo por si a alguien le interesa. Es una barbaridad, pero bueno. Para Reyes, hay que pedírselo a los Reyes, efectivamente. Pero bien, entonces en ese libro, si os interesa la cherna, ahí hay una revisión exhaustiva de bibliografía y tal, y los datos que hay prácticamente están ahí. Estos fueron los primeros peces que tuvimos, trabajando con el IGAFA. Partimos de un lote de juveniles y de un lote de adultos. El lote de juveniles se estabuló en el IGAFA, fueron esta gráfica que os puse antes de crecimiento, fueron peces de tamaño muy homogéneo, empezamos trabajando con bichos de 1 kilo. Se obtuvieron prácticamente siempre, es como se obtiene aquí, son especies que viven debajo de los objetos flotantes que pueden ser pues desde un contenedor a una mancha de algas o a cualquier cosa que pueda proporcionar sombra. Ahí debajo casi siempre hay alguna cherna. El rango de temperatura en el caso del IGAFA es de 12-18 grados, o sea, está en circuito abierto, y utilizan un pienso seco comercial, que es el que se utiliza habitualmente para rodaballo, que es un pienso súper equilibrado, y la frecuencia alimentaria es ad libitum. Y los que tenemos nosotros son peces que estaban, bueno, ahora los veremos en la siguiente gráfica, pero también procedían de pescas debajo de objetos flotantes, con fotoperíodo y termoperíodo natural, y nosotros estamos utilizando un pienso semihúmedo hecho con harina de pescado, con una harina especial de pescado, una harina enriquecida y tal, con aceite, calamar, mejillón y pescado triturado. Y nuestros lotes comen 3 veces por semana. A nivel Europa, pues hubo una serie de instituciones que a principios de los años 2000 hicieron pruebas, finales de los 90, principios de los 2000, hicieron una serie de pruebas. Veis más o menos, coincide bastante bien los pesos de los pesos que se consiguieron. Ofred habían trabajado en un acuario, un proyecto de 3 años, una prueba de 3 años, empezaron con 4 kilos y acabaron en 20. Divaná en Ifremer empezó con una prueba de 1 año, empezaron con 0,4 kilos y acabaron en 2,5, trabajando a 18-20 grados. Otra prueba de Ifremer también de 1 año, empezaron con 5,6 y acabaron en 8,6. Siménides en Grecia empezó con 0,4 y acabó con 5,5 en 2 años, trabajando a temperatura ambiente. Y esta otra prueba de 1 año también empezaron con 0,4 y acabaron con 1,7. Bueno, es un poco más de lo mismo. Aquí trabajaron con un lote de juveniles de 5 individuos, aquí de 4, 10 y 15. Prácticamente las diferencias en este caso pues fueron que unos trabajaron con variaciones de temperatura de 9-18, con temperatura constante de 17 más menos 1. No se tuvieron resultados, en definitiva. No se tuvieron puestas. No estuvieron puestas hasta finales de los años 2000, que las primeras las tuvieron los equipos del HCMR de Creta, pero nosotros nos animamos, nos pareció una especie muy interesante, empezamos trabajando, pues lo que os comentaba, con el lote de juveniles de 1 kilo, y este es nuestro lote que
es el lote que tenemos ahora mismo de reproductores. Veis que hay mucha diferencia en cuanto al crecimiento. Hay peces, cada uno de estos peces es una cherna. Este es el peso de inicio, y este es el peso al cabo de 10 meses. Pero fijaros que solo estos peces ya, estos estaban en el acuario de Grove y nos los trajimos para aquí. Pero este pez engordó prácticamente de 7 a 10 kilos en un año, este de 6 a 8, este de 6 a 9, de 7 a 11, quería llegar a este, de 8 a 14 prácticamente. Ese crecimiento es extraordinario, sobre todo pensando que estamos hablando de una especie de la que no conocemos prácticamente nada, que le estamos dando de comer, pienso que sabemos que más o menos va bien, pero no sabemos si es equilibrado para esa especie o si no lo es, pero vamos, que es un resultado extraordinario como para tomarse en serio una especie de estas características, ¿no? Este es el crecimiento de los peces de Igafa, que es el que veíamos antes. En 10 meses engordaron prácticamente de 1 kilo a 5 kilos, 10 meses, no llegó al año, Decidimos empezar a trabajar con ella, tratando de identificar machos y hembras, de un modo incruento, por supuesto, claro, porque son como la joya de la corona. Si tienes 10 reproductores, no vas a abrirlos a ver lo que tienen dentro, a ver si es macho o hembra, claro. Con lo cual, ahí trabajamos mucho en la lonja, tratando de ver si por el gonoporo podíamos identificar machos y hembras. No hay absolutamente ningún tipo de diferenciación externa. En época de puesta es realmente fácil poder, igual prácticamente que todas las especies, ¿no? Ahora estamos trabajando con identificación de machos y hembras con herramientas genéticas. Si alguien tiene dudas, que hable con Monse, que es la que está haciendo el proyecto. Estamos intentando determinar el tipo de reproducción de esta especie, porque incluso en eso hay mucha polémica. En los años 80 Jones definió esta especie como hermafrodita. Y en los 90, Roberts la definió como gonocórica. Y ahora os explico un poco a qué conclusiones llegamos con respecto a esto. Estuvimos analizando también los niveles de esteroides, de estradiol, testosterona, 11-testosterona y viterogenina, y tuvimos una información muy importante. Y estuvimos tratando también de determinar un poco la época de puesta, porque realmente no sabíamos ni en qué época ponía, por supuesto nada de ciclos ovulatorios, no teníamos absolutamente ninguna información porque no existía nada. Os decía ahora que es una especie que incluso estamos hablando de los años 90, o sea, de los años finales de los 80, 90, son datos recientes, porque muchas veces pues hablas de una especie Schneider 1724, no, estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Si os fijáis, esto es la gónada. Bien, esto podría interpretarse como hermafroditismo o podría interpretarse como una porción de grasa y un ovario. De mano lo vimos y nos pareció una gónada hermafrodita. Aquí se ve mucho mejor, se aprecia más el detalle. Esto podría ser un ovario y esto podría ser un testículo, o grasa y un ovario. En este caso se ve, esto menos mal que estamos antes de comer, porque si no es un pupurrí francamente asqueroso. Esto está claro, esto es un testículo. Bueno, a lo que voy. Hicimos una especie como de cata ciegas, cogimos muestras de todas estas gónadas y se mandaron a analizar. La verdad es que intenté meterlas ahí, pero como la informática no es muy fuerte, pues no conseguí meterlas porque las tenía en un PDF. Hicimos estos cortes histológicos y tal, y haciendo cortes aquí, o sea, esto efectivamente era hembra, y esto efectivamente era macho, y esto era macho y hembra, con lo cual sí existen ejemplares hermafroditas. O sea que la teoría de Roberts de finales de los 90 no es exactamente cierta. Es un ejemplar, con lo cual es una información, digamos que un poco escasa. Entonces, una de las cosas que vamos a empezar a hacer este año ya
con el apoyo del proyecto europeo, es empezar a trabajar en la lonja todo este tema, tratar de saber cómo funciona exactamente esta especie. Porque lo que está claro es que después hay diferenciación sexual en los individuos grandes. O sea, ahora nosotros, en el stock que tenemos aquí, hay machos que son fluyentes ya, machos de 12 kilos, 15 kilos, el stock de Isidro tiene también algún macho fluyente, o sea, que hay diferenciación sexual clara, ¿no? El año 2011 creo que fue, trabajando con los peces del acuario, conseguimos hacer fecundaciones artificiales, extrayéndole el esperma a los machos y los ovocitos a las hembras, y conseguimos hacer un desarrollo embrionario que se publicó, se presentó en un congreso. Había hecho algo de esto ya, lo habían hecho el equipo del HCMR, de Nikos Papandreoulakis y Dinos Milonas y toda esta gente, estaba publicado y coincidió exactamente, prácticamente todo en el desarrollo embrionario. Estos son los niveles de estradiol, testosterona, ketotestosterona y viterogenina de nuestro stock durante los meses de diciembre a agosto. Esto nos sirvió, por un lado, para centrar la época de reproducción y, por otro lado, nos dio una información muy básica. Estos son datos medios, por supuesto, pero nos dio una información muy importante a nivel de diferenciación de machos y hembras. Llegamos a diferenciar del stock que tenemos de 10 peces, 8 están perfectamente identificados y los otros 2 pueden ser dudosos. Bueno, vemos que en el caso del estradiol hay un máximo de las hembras en el mes de mayo-junio, que es cuando tuvimos las mejores puestas incluso. En el caso de los machos el máximo está en el mes de febrero, el máximo de testosterona. En el caso de los machos también de la 11 ketotestosterona. Tenemos pendiente ahora una analítica que pues saldrá en breve, del año pasado, que hicimos muestreos durante todos los meses del año. Eso nos llevó a un nivel de estrés con los peces que conseguimos que no hicieran ni el más mínimo amago de madurez a lo largo de todo el año. Pero bueno, por lo menos esa información la tenemos. Otro tema importante son los estudios genéticos que queremos hacer con este bicho. La primera parte sería caracterización citogenética, obtención de cromosomas metafásicos a partir de linfocitos de sangre periférica, caracterización, número y tipo de cromosomas y posible determinación de cromosomas sexuales. Insisto, si alguien quiere saber algo de esto, que hable con esta señora. Y después identificación y uso de microsatélites para estudio de parentesco. Son útiles para realizar comparaciones genéticas interespecies, como el análisis de paternidad. De hecho, fue una pena porque tuvimos unas puestas estupendas y perdimos esa información porque perdimos el papel en donde teníamos apuntados los datos, pero bueno. Y son útiles como marcadores del QTL para reproducción selectiva. Bien, bueno, identificación de microsatélites, este es el sistema, pero vamos. Últimos avances en el cultivo de la cherna. El año pasado nos llevamos una sorpresa increíble. Yo no sé si conocéis el acuario Finisterre. El acuario Finisterre tiene un stock de 24 chernas, me parece, pero son ejemplares del orden de, pues eso, de entre 20 y 30 kilos más o menos, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando con ellos desde 2 años atrás y el año pasado nos llevamos la sorpresa de que cuando los peces, cuando están... Bueno, primero, es una especie muy curiosa porque tener una cherna en casa es como tener un perro dentro de casa, o sea, es un bicho que te acercas por la mañana y viene a saludarte, lo acaricias, se deja acariciar, es muy dócil. Para separarlos en el acuario de... Muerde. Este dedo estuvo dentro de la boca de uno de ellos. Sí. Pero bueno, no tiene dientes. Se muerde, pero no tiene dientes.
Para separarlos del acuario es curioso porque tienen una puertilla como de 1 metro por 1 metro, ponen luz en la parte de fuera y salen todas a ver qué pasa allí fuera, ¿no? Entonces salen perfectamente, o sea, es un sistema curiosísimo de separación. Tan pronto vemos que empiezan a madurar, las separamos. Tan pronto vemos que las hembras, los machos, como decía Guidón antes, son siempre fluyentes, durante la época de puesta más incluso, pero vamos, la cantidad de eyaculado, que el volumen de eyaculado que tienen es una cosa exagerada. Las hembras, como veis aquí, son fácilmente visibles, o sea, la dilatación abdominal que tienen. Entonces, las pasamos a unos tanques que ellos utilizan como cuarentena y trabajamos con ellas ahí, ¿no? La sorpresa fue que este año 2013, cuando las teníamos en cuarentena, empezaron a poner de forma natural puestas fecundadas espontáneas, o sea que la sorpresa fue francamente mayúscula. Tuvimos puestas durante 4 o 5 meses, no recuerdo. Tuvimos puestas, hicimos cultivo larvario, el desarrollo embrionario volvimos a hacerlo otra vez y hicimos una especie de protocolo de cultivo que no es, digamos que no es aún ni publicable ni extrapolable porque llegamos a los 40 días. Tuvimos muchos problemas, o sea, el hecho de que las larvas o de que los huevos estén en La Coruña supone que nos tenemos que traer los huevos recién eclosionados hasta Vigo, el traslado es malo, no les afecta, pero bueno, esperamos ir mejorando el sistema y esperamos que el acuario nos siga apoyando en todo esto, ¿no? Hicimos la descripción de los ciclos de ovulación, no sabíamos nada de cómo funcionaba, y después hicimos una inducción hormonal, que fue una prueba un poco incruenta porque nos cargamos 2 peces del acuario que se los debemos, dicho sea de paso, hay que reponérselos. Pero bueno, utilizamos, no sabíamos ni... Cuando hicimos la inducción hormonal todavía no habíamos tenido puestas espontáneas, o sea que la idea de la inducción hormonal era, basándonos en los resultados que había tenido el equipo del HCMR de Creta, intentar replicarlo de alguna manera y ver si efectivamente nosotros teníamos un poco más de éxito. ¿Qué ocurrió con eso? Bueno, estas 2 hembras son 2 hembras que están maduras, como podéis ver, hembras naturales, y esta pobre desgraciada es una de las hembras inducidas que se murió de una forma pues, bastante poco agradable para ella, me temo. ¿Qué ocurrió? Buscamos un poco el consenso entre la gente que estaba trabajando con inducciones hormonales, tocamos un poco a los colegas, a la gente de Grecia, a la gente del CSIC de Castellón, y coincidimos un poco todos en utilizar 25 microgramos por kilo de hembra. Las pruebas que se habían hecho antes habían sido 25 microgramos, pero en implante, por eso te preguntaba antes ese tema. Se habían utilizado implantes de liberación lenta de 25 microgramos, pero nosotros utilizamos inyección directamente, la inducción se hizo por inyección. Los resultados fueron inmediatos. De forma previa habíamos estado haciendo canulaciones para ver cómo iba el diámetro de los ovocitos. Los ovocitos maduros de esta especie miden del orden de 2.000-2.100 micras. Cuando llegamos a las 1.400 o 1.600 micras decidimos inducirlas. La inducción fue inmediata, o sea que reaccionaron perfectamente, pero creemos que se nos fue un poco la mano en la dosis. Debíamos haber utilizado una dosis ligeramente inferior, sobre todo en principio, para ver cómo funcionaba, cómo reaccionaba. Y por un lado fue muy rápido el efecto y por otro lado hubo una cierta... el tejido gonadal evitó que los ovocitos maduros que estaban dentro pudieran salir de forma natural. O sea que posiblemente utilizando una dosis inferior podamos tener buenos resultados. Es otra de las cosas que vamos a hacer ahora con el proyecto europeo. Y bueno, veis, eso es un detalle del gonoporo que se quedó prácticamente atascado ahí, ¿no? La verdad es que son unos huevos preciosos, aunque no es una expresión nada adecuada, pero fijaros que son huevos de 2.000 micras. O
sea, son huevos que se ven perfectamente a simple vista. Muchas veces un huevo de 1000 micras hay que fijarse mucho para dar. Estos huevos se ven perfectamente, son perfectamente esféricos, transparentes. La larva mide 4,5 milímetros cuando nace, es un bicho considerable ya. Perdón. Bueno, se podría seguir hablando del cultivo de la cherna, hay cantidad de cosas que pueden ser incluso además divertidas de comentar, pero bueno, no nos da tiempo. Lo que sí quería comentaros un poco es el proyecto Diversify, que es un proyecto que supuestamente se firmaba antes del día 1 de diciembre, o sea que debería estar a estas alturas firmado ya. La propuesta del título de este proyecto era Mejora de la producción de la acuicultura europea mediante la eliminación de los cuellos de botella de producción de especies emergentes y producción de nuevos productos y acceder a nuevos mercados. El acrónimo es Diversify y oiréis hablar de este proyecto en los próximos años, ya veréis cómo se bueno, esto lo voy a pasar porque no los vamos a leer todos. Son 38 partners distribuidos entre 12 países y esta es la distribución más o menos de todos los partners que participan en el proyecto. Creo recordar que éramos 20 instituciones de investigación, lo tengo apuntado por aquí. Sí, 10 pequeñas y medianas empresas, una gran empresa, una multinacional y 6 asociaciones, de las cuales creo recordar que 3 eran españolas. Esto es un poco el esquema del funcionamiento del proyecto. Se definieron un gran grupo, un work package para hacer el manejo, el management de todo el proyecto y después se definieron 5 diferentes work packages. Uno de reproducción y genética, otro de nutrición, otro de manejo larvario, otro de patología y otro de crecimiento. Después hay otro gran grupo de socioeconomía y después un último de diseminación. El objetivo final del proyecto es desarrollo de tecnologías y protocolos para producción de nuevas especies y nuevos productos y sistemas de producción o de empresas para cultivo de nuevas especies. Bueno, estas son las especies que se seleccionaron. Hubo un proceso de selección, cada grupo, cada país aportó sus ideas. Algunas son un poco extrañas, por ejemplo, el Hollywood es una especie sobre la que se llevan trabajando muchos años, pero se consideró nueva especie. El migre, la corvina, es una especie muy interesante, se está trabajando mucho con ella. Yo creo que el problema de la corvina es casi más un problema de mercado que de tecnología. La seriola es otra especie que tiene unas características muy parecidas al Breakthrough. Es una especie con un crecimiento muy rápido, es una especie muy interesante también desde el punto de vista de la agricultura. Se metió una especie de agua dulce, esta perca, trabajan los equipos franceses con ellas. La cherna, conseguimos meterla ahí con cuña, pero entró al final. Y esta especie que es el mugel, muy interesante, que lo metió el equipo israelita. Es una especie muy curiosa porque nosotros trabajamos con ella ya en los años 70 en Murcia. Es una especie fácil de trabajar con ella y es una especie que es, sobre todo, tal y como están las cosas en este momento, a niveles de escasez de harina de pescado, aceite de pescado, es una especie que acepta muy bien cualquier tipo de pienso. Se puede utilizar proteína vegetal, o sea que va muy bien. El problema que tiene el mugel, por lo menos en nuestro mercado lo sabemos todo, es una especie que se considera de baja calidad porque en la que conocemos todos está siempre en cloacas, en desembocaduras de tal. Sin embargo, el mugel de altura, el mugel que se pesca en las bateas o que se pesca fuera tal, es de una calidad extraordinaria, equiparable a la lubina, por ejemplo, o a la merluza. O sea, no sé si lo probasteis alguna vez, pero es una especie realmente exquisita, buenísima. Entonces fue una sorpresa y una alegría que yo creo que todos apoyamos incondicionalmente el que se metiera esta especie en el proyecto. Con respecto a la cherna, hicimos un análisis DAFO, o FODA, que suena fatal, pero bueno, el análisis DAFO
se hizo un análisis para definir un poco lo que considerábamos que podían ser cuellos de botella. Como fortalezas se definieron el rápido crecimiento y el alto potencial de conversión alimenticia, una fácil adaptación a cautividad, lo comentábamos antes. Hasta ahora no hay mortalidades, pero claro, no hay mortalidades, pensar que estamos hablando de stocks de individuos prácticamente adultos en los que aún no hubo opción de mortalidades. Pero bueno, de mano comparamos un poco lo que hablábamos antes de la merluza, que es un bicho que sí se muere en cautividad, que tal. En este caso, hasta ahora, las dos únicas especies que conocemos que se murieron fueron por culpa nuestra, porque se nos fue un poco la mano en el tema de la dosis de LHRH. Tiene buena respuesta al anestésico, a la manipulación, acepta muy bien el alimento inerte. Hay disponibilidad de reproductores consolidado en este momento. Os comentaba antes que tenemos entre todo el consorcio del orden de 100 reproductores. Tiene la maduración, está claro que lo traduje muy bien ahí. La maduración es muy tardía, hasta los 10 años, hasta los 10 kilos. Por encima de los 8 años, desde luego, no madura antes. Y la calidad de la carne es extraordinaria. Como oportunidades se definieron la posibilidad de trabajar con ella como fileteado. Es una especie con muy amplia distribución geográfica, muy bien aceptada por los consumidores, precio alto en el mercado, tiene un gran potencial para cultivo en jaulas, que también es interesante, y hay muy baja disponibilidad del producto en los mercados. Debilidades: la falta de conocimiento del cultivo, no hay prácticamente información, la dificultad de obtención de peces del medio natural, el escaso comportamiento del conocimiento reproductivo es en donde estamos haciendo ahora mismo un mayor esfuerzo. La variabilidad genética en poblaciones de base es desconocido también, estamos empezando a trabajar mucho con poblaciones procedentes de diferentes caladeros, y escaso o nulo conocimiento de las necesidades nutricionales. Y como amenazas, pues eso, enfermedades que surgirán en el momento en que empecemos a trabajar con ella y un mercado no consolidado. Y como cuellos de botella se definieron básicamente tres: la falta de control de la reproducción y la disponibilidad de huevos, la falta de protocolos de cultivo larvario y la falta de disponibilidad de peces cultivados en el mercado. Como resultados, en cuanto al proyecto, ¿qué esperamos obtener con respecto a esos tres cuellos de botella? En el primer caso, describir el ciclo reproductivo de la cherna, por ese orden, desarrollo de protocolos de inducción hormonal de desove para estas especies, desarrollo de procedimientos de fertilización in vitro y hacer estudios de calidad de gametos, tanto de esperma como de ovocitos. Recomendaciones para la formulación de alimentos para dietas de reproductores. Vamos a intentar definir un pienso específico para reproductores para obtener gametos de buena calidad, y elaborar protocolos para formar nuevos reproductores de cherna en el caso de que consigamos tener juveniles que puedan llegar a ser reproductores. Con respecto a la falta de productos de protocolos de cultivo, determinar el efecto del sistema de cultivo. Vamos a hacer circuito abierto, circuito cerrado y mesocosmos, y desarrollar cría de larvas y protocolos específicos de alimentación en el caso de la cherna para esta especie. Y con respecto a la falta de disponibilidad de peces cultivados en el mercado, que sería el último Work Package de los que vimos antes, identificar la posición de mercado en relación con otras especies a corto plazo y en el potencial de mercado a largo plazo, ya pensando en mercados internacionales. La cherna participaría en todo ese tinglado que os enseñé antes en tres Work Package: en el de reproducción y genética, que es el 6, en el 12, que es nutrición, y en el 18, que es el de cría de larvas. Los objetivos para cada uno de ellos sería, en el primer caso, aumentar la disponibilidad de reproductores, describir el ciclo de reproducción en cautividad a nivel de hipofisario y a nivel gonadal, y desarrollar procedimientos de inducción al desove. Hay otra cosa, que es desarrollar también un sistema CASA para la evaluación de espermatozoides, y en el caso de que se decida utilizar o establecer un protocolo de
de producción de peces a base de fecundaciones artificiales, hacer protocolos de criopreservación de esperma. En el caso de la nutrición, hacer un test de la eficacia de presas vivas y la influencia del enriquecimiento en las larvas. Se diseñarán enriquecedores específicos para esta especie y determinar la influencia, y determinar la influencia de alimentación de los reproductores en la fecundidad y en la calidad de reproducción. Y con respecto a la cría, desarrollar protocolos de cría de larvas y, por supuesto, definir densidad de presas, sucesión de presas, hacer más o menos el mapa de tal, y después ver la influencia de la luz y de la temperatura en el cultivo larvario. Y descripción de la ontogenia del sistema digestivo, la visión, el gusto y el olfato, en respuesta a los diferentes sistemas de cultivo, a los 3 diferentes sistemas de cultivo que se utilicen. Y muchas gracias.